Bienvenidos al avance del capítulo 53 de la telenovela Fugitivas. Alejandro le insistió a Lorena, con un tono preocupado, que tuvieran muchísimo cuidado y que por nada del mundo se dejaran ver, porque si alguien las reconocía, ella podía terminar nuevamente en la cárcel. Lorena lo escuchó con atención, pero con calma le respondió que no se preocupara tanto, que ella ya tenía todo planeado junto con las chicas y que iban a tomar todas las precauciones necesarias para mantenerse a salvo. Aunque Alejandro seguía tenso, decidió confiar en las palabras de Lorena, aunque en su interior sabía que el riesgo era enorme. Amanda reunió a todos en una reunión y, con una actitud firme, soltó la noticia de que Natalia, la chica prófuga, estaba embarazada. Les explicó que eso podía ser una ventaja para encontrarlas, ya que podrían buscar registros en todos los hospitales cercanos y averiguar si ella había acudido a alguno para hacerse chequeos o recibir atención. Si lograban ubicarla de esa manera, podrían capturarla. Patricio, tras escuchar el plan, no dudó en decir que era una excelente idea, y luego Ismael agregó que el mérito era completamente de Amanda. Patricio, orgulloso, no tardó en felicitar a su hija por su ingenio, pero Nicolás, que estaba presente, se quedó en silencio, visiblemente molesto, porque Amanda no le había dicho nada sobre esa información antes de la reunión. Vicente, con gesto serio y algo de preocupación, le pidió a Charón que cuidara muy bien a Gabriela. Le recordó que ella todavía estaba muy débil después de haber salido del hospital y que necesitaba descansar adecuadamente para recuperarse del todo. Gabriela, por su parte, decidió quedarse en la casa junto a Charón para tomarse las cosas con calma y asegurarse de que nada afectara su proceso de recuperación. La presencia de Charón la hacía sentir más tranquila, y Vicente confiaba en que todo iba a ir mejor con el tiempo. Mati se acercó a su padre, Darío, con cierto nerviosismo, intentando entablar una conversación. Quería saber cómo estaba y, sobre todo, si todavía seguía molesto. Darío, con un tono frío y seco, le confesó que se sentía completamente defraudado. Mati, tratando de calmarlo, le recordó que él también le había ocultado cosas en el pasado, pero eso solo hizo que Darío se enojara más. Con la voz más alta, le dejó claro que no era lo mismo, que la situación no se podía comparar y que lo mejor era que él simplemente se olvidara de esas mujeres. Luego, Darío, ya perdiendo la paciencia, le dijo que les había dado un plazo de 2 días para que se fueran y que no quería más problemas. Antes de terminar la conversación, le gritó a Mati que no quería verlo acercándose a esas chicas de nuevo, dejando claro que no habría discusión posible sobre el tema. Nicolás buscó a Amanda con una mezcla de enojo y frustración. Apenas la encontró, comenzó a reclamarle directamente por no haberlo involucrado en el tema de las prófugas. Le reprochó que ella no estaba sola en ese asunto, que él también tenía que formar parte del operativo para capturarlas. Amanda, visiblemente molesta, le respondió que solo estaba cumpliendo órdenes de Ismael y que no tenía por qué rendirle cuentas a él. Sin embargo, Nicolás no cedió y siguió insistiendo, lanzando una amenaza velada al decirle que si continuaba ignorándolo, iba a contarle a Ismael todo lo que sabía sobre ella, con la intención de que la sacaran de la policía. Amanda se quedó en silencio unos segundos, mirándolo con indignación, pero decidió no responder más para evitar que la discusión escalara. Lisette intentaba calmar a Monte, que estaba visiblemente nerviosa y no dejaba de moverse de un lado a otro. Le pidió con tono firme que se tranquilizara porque su actitud no hacía más que estresarlas a todas. Monte, con la voz quebrada, confesó que estaba asustada porque temía que Darío cambiara de parecer y terminara denunciándolas. Frida, tratando de inyectar algo de confianza al grupo, aseguró que Darío no iba a delatarlas, que estaba convencida de eso. En medio de la conversación, Lorena llegó apresurada y les informó que era urgente pagar las deudas pendientes y marcharse lo antes posible. Monte, aún más asustada, dijo que no quería que la capturaran. Lorena, con un tono sereno pero decidido, les explicó que ella había tomado una decisión y iba a quedarse en Guatemala para construir una vida con Alejandro. Monte, al escuchar eso, le preguntó por qué no consideraba mudarse con todas a Brasil,
Pero Lorena respondió que esa posibilidad dependía únicamente de lo que dijera Alejandro. Después de unos segundos de reflexión, el grupo se unió en un abrazo, buscando consuelo y algo de fuerza para enfrentar lo que venía. Alejandro, lleno de determinación, decidió confrontar a Castro por lo que había hecho para sacar a Aldo de la escena. Sin perder tiempo, entró directamente a la oficina de Castro y, con un tono serio, le dijo que necesitaba hacerle unas preguntas. Castro, con su habitual frialdad, accedió, pero le advirtió que solo tenía 5 minutos. Alejandro no dudó y fue directo al grano, preguntándole dónde estaba Aldo. Castro, sin inmutarse, le respondió que Aldo ya no era su cliente y que no tenía información sobre él. Alejandro sacó una foto y se la mostró a Castro, preguntándole si conocía a Juan Pablo. Castro admitió que sí lo había conocido, pero aclaró que eso había ocurrido hacía mucho tiempo. Alejandro, no satisfecho, continuó y le preguntó si también conocía a Vicente. Castro negó rotundamente cualquier vínculo con alguien llamado Vicente. Sin embargo, cuando parecía que la conversación no iba a llegar a nada, Castro, con un tono cortante, le dijo a Alejandro que Lorena era la responsable de la muerte de Juan Pablo. La afirmación dejó a Alejandro furioso, pero también lo llenó de dudas. Se marchó de la oficina con una mezcla de ira y confusión, buscando un plan para desenredar toda la verdad. Darío ya no soportaba más estar en la misma habitación que todas esas mujeres que le habían causado tanto daño. Se sentía incómodo, tenso, y cada minuto junto a ellas era una tortura. Las chicas, por su parte, no podían disimular lo molestas que estaban por todo lo que estaba sucediendo, ya que la situación era insostenible para todas. Frida, con una mirada confundida, dijo que no entendía cómo todo había cambiado tan rápido, de un día para otro. Por su parte, Monte, tratando de calmar la situación, les dijo que solo quedaba esperar a la mañana siguiente y que, al final, todas se irían de allí. Una vez que se marcharan, no tendrían que seguir soportando la presencia de Darío. Por otro lado, Arturo tenía una reunión con Vicente para discutir el tema de las ayudas a las personas necesitadas. Sin embargo, el ambiente se volvió tenso en cuanto Florencia llegó y cambió de inmediato el tema. Vicente, molesto, no pudo contener su frustración y le gritó que no entendía por qué siempre tenía que ser Florencia la que llegara para arruinar todo lo que él estaba intentando hacer. La pelea entre Vicente y Florencia comenzó a intensificarse, pero Arturo, tratando de mediar, les preguntó por qué siempre tenían que estar peleando. A pesar de sus esfuerzos, Vicente seguía muy enojado, y Arturo no pudo evitar preguntarle por qué siempre buscaba problemas con su hermana. Florencia, visiblemente cansada de la discusión, le dijo a Vicente que se callara, pero la respuesta de Vicente fue aún más impactante. En un tono lleno de rabia, le soltó a Arturo que Florencia tenía una relación secreta con Nicolás. Las palabras dejaron a Arturo completamente sorprendido, mientras que Florencia permaneció en un incómodo silencio, sin defenderse ni explicar nada. Florencia intentó defenderse y, con voz temblorosa, le dijo a Vicente que no sabía de qué estaba hablando. Sin embargo, Arturo, al ver que la situación se había salido de control, se mostró visiblemente molesto y le exigió a Florencia que le contara qué estaba pasando. La tensión era palpable, y Florencia, sintiendo que todo se derrumbaba, le dijo a Vicente que era el peor hermano del mundo. Vicente, con desdén, le respondió a su padre, Arturo, que quedarse en esa casa había sido un error. Sintiéndose agotada por toda la situación, Gabriela le sugirió a Arturo que lo mejor sería que se fueran a casa. Arturo, furioso por la revelación de su hijo, miró a Florencia con incredulidad y le preguntó cómo era posible que se hubiera involucrado con el mejor amigo de su marido. Le exigió que se olvidara de Nicolás, llamándolo el inútil, lo que dejó a Florencia completamente enfurecida. Alejandro, preocupado, llama a Lorena para contarle que Aldo había desaparecido de repente, sin dejar rastro. Según lo que había descubierto, había cancelado su cuenta bancaria, cerrado todas sus redes sociales y se había ido como si la tierra se lo hubiera tragado. Lorena, al escuchar esto, no pudo evitar sentirse aún más atrapada en su situación. Le confesó que, para todos, ella seguía siendo una asesina y que no había forma de cambiar esa imagen. Alejandro, intentando darle algo de esperanza,
Le aseguró que lucharía por ella, que no dejaría que la gente siguiera pensando esas cosas sobre ella. No quería que se sintiera sola en su lucha. En ese momento, Alejandro le envió una foto por mensaje. Lorena, al verla, sintió como su corazón se aceleraba. En la imagen, Juan Pablo aparecía con Castro, el abogado de Aldo, y al fondo de la foto, se veía a Vicente Márquez. Lorena, confundida y alarmada, le preguntó a Alejandro qué significaba todo eso. Alejandro, con voz seria, le explicó que había algo que podía conseguir para ella, que haría todo lo posible por obtener más información y ayudarla. Pero Lorena, con una expresión de cansancio y resignación, le dijo que no perdiera más tiempo en eso. Le propuso que mejor se fueran a Guatemala para poder vivir tranquilos, lejos de todo ese caos. Le confesó, con una sinceridad que solo el amor puede dar, que lo amaba demasiado y que, aunque todo estuviera tan complicado, lo estaría esperando en Guatemala. A la mañana siguiente, saldría de México, dejando atrás todo lo que había sucedido, con la esperanza de encontrar paz. Marta, con un tono nervioso, comenzó a hacer llamadas para informar sobre las nuevas vacantes que se estaban abriendo en el oasis. Mientras tanto, Frida seguía muy afectada por todo lo que estaba sucediendo, no lograba encontrar la calma. De repente, algo no estaba bien, y sin previo aviso, Frida se desmayó. Marta, aterrada, comenzó a gritar pidiendo ayuda, alertando a todos de que Frida se había caído al suelo y no respondía. Lorena, al escuchar el caos, corrió hacia donde estaban, preocupada por su amiga. Al ver a Frida, rápidamente comprobó que aún tenía pulso, y aunque aliviada, sabía que debían actuar rápido. Marta, con una expresión de angustia, explicó que estaban hablando cuando, de repente, Frida perdió el conocimiento sin razón aparente. Lorena, con rapidez, sacó su teléfono y dijo que iba a llamar a la ambulancia, sin perder tiempo. Mientras tanto, Castro llamaba a Arturo para contarle que Alejandro había ido a presionarlo para sacar información, pero que, a pesar de la insistencia, no había dicho nada. Arturo, tratando de calmar la situación, le dijo que no se preocupara, que ya Aldo se había ido y que era imposible encontrarlo ahora. Afuera de la oficina, Lisette escuchaba la conversación sin ser vista, intentando entender de quién hablaban. Se preguntaba con curiosidad quién era ese tal Castro y quién era Aldo, aunque no lograba juntar las piezas del rompecabezas. Finalmente, la ambulancia llegó a toda prisa para atender a Frida, que aún estaba inconsciente. Marta, aún preocupada y pensando en lo peor, se preguntaba si esto podría hacer que descubrieran algo más sobre Frida. Los paramédicos, al llegar, preguntaron quién iba a acompañar a Frida en el camino al hospital. Marta, sin dudar, respondió que ella lo haría. Monte, al ver toda la situación, se acercó a Lorena y le dijo que realmente le preocupaba lo que le estaba pasando a Frida, ya que era raro que siempre se desmayara en situaciones tan complicadas, como si no pudiera lidiar con lo que estaba pasando. Natalia, la prófuga que había estado huyendo, se encontraba en un hospital, visiblemente afectada. Se sentía muy mal, y aunque intentaba mantener la calma, estaba realmente preocupada. La enfermera que la atendió le dijo que se tranquilizara, que pronto la atendería un médico, pero Natalia no podía dejar de pensar en lo que le estaba pasando a su bebé. Por coincidencia, Frida fue llevada al mismo hospital donde Natalia estaba siendo atendida. Al llegar, comenzó a ponerse muy nerviosa, la situación la desbordaba, y empezó a sentirse aún más mal. A medida que la ansiedad la dominaba, le gritó a Marta que no quería estar allí, que no quería quedarse en el hospital. Marta intentaba calmarla, pero en ese momento una enfermera se acercó y le pidió que se acercara a la recepción para dar información sobre Frida. Aunque estaba nerviosa, Marta no tuvo más opción que hacer lo que le pedían. Mientras tanto, Natalia fue trasladada a una habitación donde un médico la esperó para hacerle algunas preguntas. El médico, con tono profesional, le preguntó sobre el estado de su bebé, si había tenido algún control prenatal. Natalia, con un tono preocupado, le confesó que no había tenido ningún tipo de control médico, lo que hizo que el médico quede preocupado por las posibles complicaciones. Por su parte, Marta estaba intranquila, deseando obtener información sobre el estado de salud de Frida. Se acercó a la enfermera, quien le explicó que debían esperar los resultados de los exámenes para poder saber exactamente qué le pasaba a Frida.
La enfermera le recomendó que mejor esperaran al doctor para que pudiera dar un diagnóstico oficial. Aunque Marta trató de mantener la calma, no pudo evitar sentirse aún más preocupada por lo que le estaba ocurriendo a su amiga, sin saber qué esperar del diagnóstico. Darío llegó con una furia palpable, furioso por todo lo que había descubierto. En un arranque de enojo, comenzó a humillar a las chicas, especialmente a Lorena. Le recriminó todo lo que le había dicho y, sobre todo, el haberle mentido. Le confesó que había leído los artículos que hablaban de ella y su tiempo en la cárcel, y lo que había descubierto le hizo sentir que había sido un tonto por creer en su versión. Lorena, visiblemente afectada, intentó defenderse. Con voz temblorosa, le explicó que todo lo que había ocurrido había sido debido a las amenazas que había recibido. Aseguró que, después de la muerte de Juan Pablo, la habían culpado de manera injusta, presentando pruebas falsas. Añadió que incluso habían creado cuentas y dinero en su nombre sin su consentimiento, y que siempre había intentado demostrar su inocencia. Aunque Darío parecía dudoso y la miraba con incredulidad, su expresión era ambigua, como si no supiera qué creer. Lorena, desesperada por hacerle entender su versión, intentó hacerle ver la verdad, pero Darío seguía sin saber qué era real y qué no. Por otro lado, Verónica no dejaba de insistir en que Nicolás la visitara. Le rogó varias veces que fuera a verla, pero Nicolás se mostró firme y le dijo que debía hablar con Arturo. Sin embargo, Verónica no dejaba de presionar, pidiendo salir un rato con él. Nicolás, aunque con paciencia, le pidió que se controlara y dejara de insistir, ya que estaba muy ocupado. Después de la conversación con Verónica, Nicolás decidió enfrentarse a Arturo. Entró en su oficina decidido a hablar con él y, con sinceridad, le confesó que estaba enamorado de Florencia. Le dijo que la amaba profundamente y que quería estar con ella. Sin embargo, Arturo reaccionó de una manera totalmente distinta a la que Nicolás esperaba. En lugar de comprender, Arturo comenzó a insultarlo, llamándolo tonto e idiota. Le pidió, de manera tajante, que dejara a su hija en paz. Nicolás, desconcertado pero decidido, le respondió que lo que sentía por Florencia era real y que pensaba seguir luchando por ella. Arturo, viendo que la situación podía salirse de control, intentó manipular a Nicolás. Le advirtió que si Ismael se enteraba de su relación con Florencia, haría todo lo posible por sacarlo de la policía, y además, no quería que su hija se viera involucrada en un escándalo. Le sugirió, de manera velada, que lo mejor sería que se quedara con Verónica y dejara a Florencia en paz. Nicolás, desbordado por la situación, no tuvo más opción que irse. Mientras tanto, al salir de la oficina de Arturo, Nicolás se encontró con Florencia. Al verla, Florencia le preguntó qué estaba haciendo allí, y Nicolás, con un aire resignado, le explicó que había ido a hablar con Arturo para contarle la verdad. Sin embargo, aseguró que esperaría el tiempo que fuera necesario para quedarse con ella. Florencia, aún confundida y afectada por todo lo que había pasado, no sabía cómo reaccionar. Las palabras de Nicolás no parecían ser suficientes para aclarar sus dudas y la situación la tenía completamente perdida. Las enfermeras comenzaron a susurrar entre ellas, una de ellas observando detenidamente a Frida mientras trataba de recordar de dónde le resultaba familiar su rostro. Su expresión mostraba cierta duda, como si intentara poner en orden los recuerdos, pero sin lograrlo. Lo que no sabían era que Frida era una prófuga y que, aunque su cara le parecía conocida, no podían atar cabos sobre su verdadera identidad. Una de las enfermeras, al ver que Frida aún no despertaba, decidió llamar a Marta para que viniera a la clínica. La urgencia en su voz era clara, necesitaban saber cómo se encontraba Frida, ya que su estado seguía siendo incierto. Marta, al recibir la llamada, no perdió tiempo y se dirigió rápidamente a la clínica para ver en qué estado estaba Frida. Mientras tanto, en otro lado, Amanda estaba conversando con Ismael, cuando le dio la noticia de que habían encontrado el vehículo con el que atropellaron a Gabriela. La noticia fue un alivio para ambos, pero Ismael no pudo celebrarlo por mucho tiempo, ya que justo en ese momento recibió una llamada que cambió por completo la situación. La voz al otro lado de la línea le informó que una prófuga había sido reportada en la Clínica 34 y que debía ir allí inmediatamente para capturarla. La noticia fue un golpe para Ismael, pero Amanda no pudo evitar mostrar una sonrisa de satisfacción al saber que finalmente tendrían la oportunidad de capturar a una de las fugitivas. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y suscríbete.